Le damos la bienvenida a nuestros jóvenes. Hoy tenemos la oportunidad de volver a estudiar un poco más de la palabra de Dios por medio de nuestra lección de Escuela Sabática Juvenil Inverso. En este día tenemos a buenos invitados. Es por eso que les invitamos a poder orar con nosotros. Oramos. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por esta temática de este día y porque nos das la nueva oportunidad de poder encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque hay jóvenes dispuestos a servirte. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos y en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en este momento vamos a hacer la presentación. Como siempre, ya tenemos aquí al ministro Cristian Rivera. Y también tenemos a Jesús David, joven estudiante de APH, Atención Prehospitalaria, y tenemos al ministro John, que también es un ministro de aquí en la asociación. Quiero preguntarles antes de que iniciemos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí en este programa, que es una bendición de Dios, así que espero aprender y dar lo mejor. ¡Qué bendición! Bienvenido, Jesús David, este es su programa. Gracias. Bienvenido también, pastor, casi. Ya, ministro. ¿Cómo se siente aquí? Bien, compañero, gracias a Dios. Bien, un saludo especial para cada uno de los jóvenes que se conectan y que van a ver este programa. Muy contento y muy agradecido pues por la invitación. Qué bueno, estamos también nosotros felices de que ustedes estén acá. Y mi compañero Cristian, que estaba este fin de semana de retiro espiritual, ¿cómo se siente en este lugar? Excelente, motivado más que nunca. Estábamos, como bien dice Elías, allí con los muchachos de el distrito donde estoy, Renóvame. Estábamos en un campamento de supervivencia y bueno, ya nuevamente aquí retomando labores, listos para estudiar nuestra semana de Inverso. Y que es, a propósito, interesante, ¿no? Sí, está muy interesante, me llama la atención muchas cosas. Y básicamente se enfoca en lo que es el área del servicio. Yo sé que en nuestra asociación y a lo ancho y faz de la tierra donde nos escuchen, los jóvenes que son de nuestra iglesia anhelan y les encanta el servicio. El ministerio es el título que se le ha dado a la semana que estamos o que estudiamos. Así que vamos a darle apertura a esta temática y vamos a empezar a desglosarlo, ¿no? ¿Qué entiendes tú, Cristian, por ministerio? Bueno, como tal, como bien lo dice mi compañero Elías, estábamos estudiando esta semana de forma más profunda el capítulo 8 de Levíticos. Y podíamos ver allí la historia que narraba sobre el sacerdote Aarón, gracias John, y sus hijos, cómo fueron llamados al ministerio. Yo considero que el ministerio se podría tomar como, no sé, como un espacio. El ministerio es como una... No encuentro la palabra, la verdad, para así nombrarlo. El ministerio es como ese campo de desarrollo, como una visión, no sé. Jesús, ¿qué podríamos decir que es el ministerio? El ministerio sería una familia. Una familia. Una familia, defines ministerio como una familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ministerio fue creado por Cristo Jesús. Y sabe que el propósito del ministerio siempre ha sido que todos seamos uno y que todos seamos dignos de honrar a Dios, y también de que el propósito del ministerio es que todos seamos salvos. Amén. Desarrollar un ministerio. ¿Has desarrollado un ministerio alguna vez? Pues en lo poco que llevo en la iglesia, ya casi Dios mediante 2 años cumplimos de estar bautizados. La verdad no he podido tener la dicha todavía de crear un ministerio, Okay. Pero sí he trabajado en ministerios, y uno que me encanta es el ministerio de la alabanza, de la música. ¿Le gusta cantar? Qué bueno. Me encanta. Muy bien. Tengo otra pregunta para ti aquí de manera cosmovisión, ¿sí? ¿Cómo te ha parecido en estos 2 años la iglesia? La iglesia ha sido lo mejor que Dios me ha regalado, y la dicha de poder estar compartiendo como hermanos, como una familia más, aparte de la carnal,
Ha sido una bendición y más de conocer de Jesús, de Amén. conocer de quién es Jesús, de qué es lo que Él hizo y qué es lo que Él hace ahora. ¡Qué bien! ¡Ey! Nos da mucha alegría este joven con 2 años en la iglesia y Excelente. con un conocimiento bastante amplio ya en esto de lo que es un ministerio. Ministro John, háblanos del ministerio. Bueno, gracias. Yo podría definir el ministerio como un llamado, ¿no? Sí. Como un llamado sí. divino. Cuando nosotros miramos allí en la palabra de Dios, nos damos cuenta de diversos ministerios, ¿no? Pues el Señor, a través de su Espíritu Santo, digamos que equipó o capacitó a la iglesia, ¿no? A ese grupo de creyentes, a través de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él es el que reparte esos dones, ¿no? Esos dones, esos talentos, y es el que equipa a aquellos hombres, ¿no? Y a aquellas mujeres para que puedan realizar la obra, ¿no? Esa obra. El estudio como tal de la lección es interesante porque en alguna parte nos dice que el ministerio como tal, una parte muy esencial es la humildad, ¿sí? Es saber que nosotros en ese ministerio debemos depender totalmente de Dios, ¿sí? No es que yo me crea el más sabio, el que sea mejor hacer las cosas, el que tenga más habilidades que los demás. En primer lugar, entonces nos dice debemos ser humildes, ¿sí? Y en esa medida, ¿cierto? Nos dejamos utilizar y a medida que nos consagremos al Señor, que estemos más cerca de Él, pues vamos a comprender más plenamente cuál es ese llamado específico, ¿no? Que el Señor nos está haciendo. Y hay diversos ministerios, por supuesto. Hay muchas personas aquí, por ejemplo, en nuestra asociación, está un ministerio carcelario, ¿sí? Está el ministerio que se dedica a visitar a los enfermos en los hospitales. Ministerio de Amor, creo que se llama ese. Creo, en la universidad, perdón, ministro. Sí, claro. En la universidad, mientras yo estuve por allí de paso, me acuerdo que había un ministerio que se llamaba Ministerio de Amor y que se enfocaba en ir a los hospitales, se le daba un refrigerio, le llevaba una manzanita, un libro, una cosita así, y eso se complementaba en tremendo regalo y las personas... Allá muy motivadas. habían varios. Estaba el Ministerio de Sordomudos, Ministerio de Señas, varios. Sí. Ahora, algo importante allí que leemos allí y muchachos que nos escuchan, queremos dar a entender que todos, absolutamente todos tenemos un ministerio a desarrollar. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nos enfrascamos o quizás solamente pensamos que cuando hablamos de ministerio hablamos solamente de el ministro, el pastor, y que tiene un ministerio santo, un ministerio, y sí, ellos también tienen un ministerio, pero todos tenemos un ministerio. Jesús, hablando sobre eso, ¿cómo podemos hacer comprender que todos tenemos un ministerio a desarrollar? ¿Cómo daremos a entender? No hay nada mejor de que, primeramente, por medio del Espíritu Santo. Dios nos da ese conocimiento a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dar a conocer ese ministerio sería actuando nosotros. O sea, no quedarnos en la banca, sino también de trabajar por ello, de trabajar por lo que vamos a hacer, por lo que queremos, de que nosotros debamos de descubrir cuál es nuestro ministerio. Nosotros mismos debemos de tomar la decisión de tomar y decir, bueno, voy a participar en esto, en la iglesia, quiero hacer esto. Y no preocuparnos por lo que no nos salga mal. Si no nos sale como quisiéramos o como debe de ser, no nos preocupemos por eso. Capaz no fue nuestro ministerio. Capaz nuestro ministerio no es el de la música. Capaz no es el de diáconos. Capaz no es el de ser pastor. Sino que capaz nuestro ministerio sea un ministerio de salud. De servir. De servir, de ayudar. Es como que interactuar, como que darnos el tiempo también y tomar la decisión de querer participar. Amén. En la iglesia, de querer salir adelante. Y esto es lo que nos trae esta lección, esta gran lección inversa, que me gustó y me llamó mucho la atención respecto a eso, de que no esperar a que alguien nos llame, ¿no? Nosotros ser mismos, que nos levantemos de nuestra silla y ir allí a trabajar por ello, a moldear nuestro carácter también. Qué bien. Muy bien.
me llama la atención porque justamente fue uno de los temas que yo toqué en el fin de semana. El sábado hablaba acerca de Jeremías, un poco aislado de lo que era la temática de esta semana, pero con relación al tema, lo que es el ministerio, desarrollar un ministerio. Acordémonos de Jeremías, cuando era un muchacho, ¿no? Que Dios le encomienda una misión a él y le dice: avanza, necesito que vea de su gente y que vaya y predique. En fin, le pone un montón de responsabilidades y este joven le saca las miles de objeciones. Ay, Señor, es que soy un muchacho, es que soy muy joven, es que no tengo palabras para hablar. Entonces Dios seguidamente le decía: no digas eso porque yo he puesto palabras en tus labios para que las digas, ¿sí? Finalmente, esto es un caso de madurez. Aceptar que necesitamos desarrollar una fortaleza, ¿sí? Un ministerio. Nosotros sabemos en qué somos buenos. A veces uno piensa que con saber de música ya lo tiene todo, pero hay algo más por complementar. O muchas veces sé que no canto bien, pero quiero estar allí. Hay gente que canta bien, pero como yo quiero estar allí, entonces puedo limitar la obra. Yo creo que también en esos casos se tiene que tener un mayor cuidado, ¿sí? Hay que conocerse en cuanto a su servicio. Exacto. Ahora, Elías, ya que tocas eso de Jeremías, quiero compartir con los muchachos que nos escuchan y con ustedes un versículo que llama mucho mi atención, y es uno de los versículos que curiosamente mi mamá, desde pequeño, a cada uno de nosotros, somos 3 hijos, nos dedicó un versículo. Sí. Y este especialmente me lo dedicó a mí. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, incluso antes de que nosotros hayamos nacido, ya Dios había colocado ese plan, ese propósito, esos talentos en nosotros para desarrollarlo en un campo especial. Es como el versículo 6, ¿verdad? El que menciona eso. Versículo 6 de Jeremías, capítulo 1. 1:5. 1:5, sí, justamente eso. Y me llama la atención, sí. Relacionas eso desde el vientre de la mamá. Exacto. ¿Sí? Allí Dios ya conoce todo su futuro. Que usted quiera irse para otro lado es otra cosa. Exacto. Pero Dios ya tiene el plan perfecto para usted. Lamentablemente, a los seres humanos nos encanta hacer lo que nos place. Así es. Sí. Ahora, me entra otra pregunta, Elías y John, ministro John. ¿Por qué debemos consagrarnos? ¿Qué es consagrarnos? Porque eso es lo que Dios nos llama. O sea, si tenemos un ministerio, es consagrarnos en hacer bien las cosas. ¿Por qué consagrarnos al ministerio? O en el ministerio que tengamos. Bueno, allí vemos en la Biblia, vemos que Dios primero es el que hace el llamado, ¿no? Así es. Dios hace el llamado. Depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros si aceptamos ese llamado divino. No todos somos, como lo acabamos de ver, pues no todos somos llamados a ser profetas, no todos somos llamados a ser pastores. Para eso, pues nosotros tenemos que mirar también en el libro de Efesios, ¿no? Al mirar allí en el libro de Efesios, pues nos damos cuenta que hay una diversidad, ¿no? Que hay una variedad de ministerios en las cuales cada uno de nosotros, pues podemos encajar. Y yo pienso principalmente que cuando aceptamos ese llamado de Dios, cuando lo aceptamos, pues Dios mismo es el que se encarga de consagrarnos, ¿sí? La palabra sagrado o consagrar significa precisamente eso, ¿no? Apartar, ¿cierto? Apartado para el ministerio. Entonces es como cuando el Señor consagra o santificó el día de reposo, ¿no? El día sábado. Significa que lo puso, ¿qué? En un lugar especial, es algo diferente a los demás. Entonces cada uno de nosotros, pues según la lección, dice que si aceptamos ese llamado divino, pues el Señor nos consagra, ¿sí? Está la recepción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos moldea, ¿cierto? Es el que nos da ese elemento de poder para llevar a cabo ese ministerio, ¿no? Entonces depende también pues de nosotros, ¿no? Nuestra respuesta pues a ese llamado divino. Así es. Amén, totalmente. Ese asunto de consagrarse es tan fundamental. Creo que en algún momento de la vida, no sé, nosotros que nos preparamos en esta área de avanzar a la predicación del Evangelio, y antes de entrar a ese tema, pues quería hacer una aplicación a lo que es consagrarnos, ¿sí? A veces nosotros vamos pero bajamos vacíos.
Y es porque muchas veces descuidamos cosas tan importantes como el estudio diario de la palabra de Dios. El consagrarse, el obligarse muchas veces, porque por sí los seres humanos tendemos a ser perezosos, pero aprende a hablarse un poquito durito, a autorregañarse, a decirse, hey, necesitas levantarte a esta hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé a qué horas te levantes a orar. Espero que sí madrugues a orar, querido joven que nos escucha, pero es eso, es aplicar disciplina, fuerza de voluntad. Así es como se logra la consagración. De lo contrario, tú nunca puedes sentirte completo. Lo más bonito de la vida de un ser que quiere servir a Dios es sentir que hay un ser poderoso que lo está guiando. Amén. Y ese es el secreto, imagino yo, para que nuestro ministerio sea un ministerio bendecido, un ministerio que de grandes frutos. Ese es el secreto, la consagración. Ahora, mirando también algo importante y que analizábamos allí, que John ya no tocó en un principio, Sí. es la humildad. La humildad que debemos tener al momento de desarrollar un ministerio. Y tenemos que tener un cuidado al momento de definir humildad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que humildad es pobreza. No. O sea, humildad es algo muy distinto a la pobreza. Humildad, entiendo yo, humildad es saber callar, es respetar, es saber oír, humildad es obedecer, humildad es saber agachar mi cabeza y reconocer que quizás yo no me las sé todas, que debo aprender de otras personas. Eso es humildad. Ahora, Elías, Tan amplio que es eso, ¿no? es la humildad. Elías, ¿por qué es importante la humildad al momento de desarrollar un ministerio? De manera personal, yo digo que me he enfrentado a muchos eventos y lo estoy aprendiendo hasta hoy, ¿sí? Y mañana seguiré aprendiéndolo porque yo creo que un pastor se prepara justamente para desarrollar la humildad todos los días, ¿sí? Y mencionaba a alguien en una charla que yo escuchaba, un man que de pronto no era adventista, pero es un personaje que admiro por la calidad de ser que es. Es un hombre que mencionaba que la característica más importante del ser humano en esta tierra es la humildad, ¿sí? Cuando tú aprendes a agachar la cabeza aunque no tengas la culpa, Exacto. ¿sí? Como lo hizo Jesús, ¿sí? Gran ejemplo. Jesús soportó, se echó la culpa, cargó con todo lo de nosotros por darnos la oportunidad a nosotros y nosotros a veces todo desagradecidos, ¿no? Pero la humildad es una virtud que solo viene o proviene del empeño y de permitirle a Dios que entre en nuestro corazón. Así Porque es. solamente es un regalo de Dios. Con mis propias fuerzas nunca lo voy a alcanzar, la verdad. Yo siempre intento ser entonces reactivo. Me dicen algo, entonces yo voy a explotar. Yo soy no, es que no puedo ser afectado. Pero no, hay que... háblese bonito también y diga, espera, calma, porque esto usted lo puede manejar con la voz baja o simplemente adentro en su cuarto, doblando rodillas y orando. Así es, Elías. Y Jesús, ¿cómo podríamos aplicar la humildad en el ministerio nuestro? ¿Saben? Estudiando inverso, quiero que vayamos a 1 Timoteo 4:12. Allí Pablo le da un consejo a Timoteo y dice: evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Amén. Algo interesante de este versículo es que Pablo no le dice por favor, no, Pablo le dice debes. Dice, debes ser un ejemplo. Debemos. Es un deber. Es un deber. No es algo de que me nazca, no, es que es un deber. Es una decisión también. En ese deber va una decisión. Y así que para crear ese ministerio de humildad, primero hay que ponernos a pensar, ponernos a meditar, ponernos a razonar y ponernos a decirnos, debo de ser un ejemplo de humildad. Amén. Totalmente, totalmente. Y el ejemplo perfecto, ¿quién es? Jesús. Jesús. Totalmente. Vamos a avanzar porque nos quedan aproximadamente 5 minutos de esta lección, pero vamos a quedarnos con las cosas bastante interesantes, ¿ve? ¿Debemos depender del trabajo del pastor? Pregunta para todos los tres. ¿Quién quiere opinar de primeras? John, que ya casi Claro. usted está perfilándose allá para...
Bueno, sí, esa es una idea que de pronto se ha generalizado, ¿no? Ujú. Que a veces el grupo de creyentes, la iglesia, considera que la responsabilidad únicamente cae en los ministros, en los pastores. Exacto. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, ya lo recordamos, ¿no? Diversidad de ministerios. Y allí mismo la lección nos decía, ¿no? De cierta manera, pues, todos podemos ser como pastores, ¿no? Hablando en el sentido en que a todos Dios nos da la capacidad de poder liderar, de poder llevar a cabo ese ministerio, de poder, con nuestras habilidades y talentos, pues si los ponemos en las manos del Señor, de esa manera estamos realizando, ¿no? Llevando a cabo nuestro ministerio. Y sabemos que la responsabilidad que el Señor nos ha dado es a cada uno. La Biblia no dice que únicamente Dios le va a pedir cuentas a los pastores y ministros, nos va a pedir cuenta de manera individual a cada uno de nosotros cuando hemos aceptado ese llamado, ¿no? Y por ejemplo en San Juan 15, 16 dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dice y los he puesto para que vayan y para que den fruto y para que ese fruto permanezca, dice la palabra del Señor. Ese es un llamado general y personal. Entonces allí no está enmarcado única y exclusivamente para los pastores. Entonces cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo pues debemos asumir esa responsabilidad, ¿no? Totalmente. Agregado a eso, no tengo exactamente la cita ahorita, pero Elena de White menciona eso. Menciona que si la obra del evangelio o de predicar el evangelio fuese únicamente dedicada o puesta para los pastores, Jesús tardaría muchísimo en venir o quizás no vendría nunca. Todo miembro involucrado es lo más importante. Saber que desempeño una labor especial, que necesito sí o sí trabajar para el Señor independientemente de mi cargo en la iglesia o de mi profesión. Si eres enfermero, dedíquese por medio de la salud a trabajar para el Señor. Si eres un cantante, ahora ¿cómo haces o cómo desarrollas el ministerio tuyo? Canta en todos los lugares que puedas y testifica de Jesús. Si eres un pastor, con más ver, lidera su iglesia, busque sus ovejas, en fin. Pero necesitamos sí o sí desarrollar un ministerio extraordinario individual. Así es. Y mira, Elías, y todos que nos escuchan, jóvenes y hermanos, al estudiar esta lección y precisamente ese tema, con mucho amor queremos expresarle a todos, y también nosotros lo vemos así, de que todos debemos sentirnos involucrados en esta tarea de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Sí, los pastores fueron formados y fueron capacitados por Dios para guiar a su pueblo, para aconsejar, para capacitar, pero nosotros como feligreses, como parte de la iglesia, tenemos grandes dones y debemos ponernos al servicio. O sea, si el pastor no vino, está allí el anciano para guiar a la iglesia. Si de pronto no vino el servicio de canto, están los que cantan con el director del servicio de alabanza. Si no está de pronto el que maneja el sonido, están los que le ayudan al servicio del sonido. O sea, pero que todos nos sintamos involucrados en esta tarea y que todos podamos poner nuestro granito de arena para que esto crezca y la pronta venida de Cristo Jesús sea más pronto de lo que nosotros pensamos. Amén, totalmente. Quiero compartirles, de hecho, uno de esos versículos que mencionaba, que de una vez que nos metimos con el tema de Jeremías capítulo 1, versículo 17. Y quiero que lo veamos en un contexto completamente literal. Manda Jesús, le dice a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, o en términos santanderianos, amarres los pantalones donde el puesto, apretes esa correa y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. ¿Te das cuenta? Tienes una misión especial, pero Dios te llamó a ser valiente. ¿Qué tema de miedo? ¿Qué pena? Que yo no sé qué, que lo haga aquel porque él sí sabe. No, usted es una persona única y necesita, por medio de su libertad, aprender a desarrollar todos los talentos que Dios le dio. Así es, así es. Bueno, estamos finalizando nuestra lección de esta semana. Es un tema muy profundo, pero los invitamos para que allí donde están en sus hogares, de forma individual, lo estudien más a profundo. Allí en el folleto escriban sobre qué opinan, cuál es su opinión sobre esta lección, en qué ministerio usted puede desarrollarse, y podamos empezar a ver en el próximo sábado, decirle: pastor, yo quiero ayudar en esto, o algún director de algún departamento, yo quiero trabajar en esto, tener iniciativa.
Y para ir finalizando, quisiera preguntar, ministro John, ¿por qué el Espíritu Santo es importante en ese tema? ¿Por qué el Espíritu Santo es importante? Bueno, allí el éxito de esta obra, de llevar a cabo cada uno de nuestros ministerios, pues depende totalmente, ¿sí? 100% del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Pues la Biblia dice que Jesús se fue al cielo, pero que nos dejó al Consolador, ¿sí? Nos dejó a uno igual a Él, ¿sí? Nos dejó a uno igual a Él, que es el que tiene el poder, ¿cierto? Vemos la experiencia allí del Pentecostés, ¿verdad? Allí los discípulos en el aposento alto estaban unánimes, unidos, ¿sí? En oración, con el mismo propósito, y solo cuando la iglesia estuvo unida fue cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y de esa manera, el Espíritu Santo, cuando estaba sobre ellos, cuando gobernaba en ellos, era la única forma en que la iglesia podía avanzar, ¿sí? Y era cuando se podían ver esos grandes milagros, que en un solo día se añadían a la iglesia miles de personas. Entonces, el Espíritu Santo es vital, es lo más esencial en nuestra experiencia, ¿no? En cada uno de nuestros ministerios. Sí, muy bien. Así que, apreciados jóvenes, yo en este momento, y yo creo que los demás compañeros, hoy les queremos decir, jóvenes, adultos, todos los que nos escuchan, levántense a trabajar para la causa del Señor. Amén. Levántese en el nombre de Jesús y haga trabajos extraordinarios y déjese utilizar por el Eterno. Vamos a cerrar esta temática y vamos a hacerlo orando. Vamos a ponerlo en las manos de Dios porque necesitamos hacer cambios a partir de hoy. Yo no puedo ser un cristiano de banca, yo no puedo ser un cristiano únicamente de esos que solamente reciben. Yo también tengo que ir a dar porque Dios ya me llamó. Vamos a darle la oportunidad a Jesús que nos despida en una oración poderosa. Claro, oremos. Amén. Excelentísimo buen Padre, te queremos dar las gracias una vez más por el don maravilloso de la vida. Gracias porque nos permites estar aquí como hermanos, estudiando esta hermosa lección. Padre, tú dices, por medio de Elena G. de White, que nuestras palabras deben ser como suave y hermoso rocío que cae en las plantas para las personas que están en el error. Permite que nuestras palabras sean hechas con amor, Padre. Que nuestras palabras cada día salgan con amor. Y nada más precioso, Padre, que seas tú nuestro dirigente. Padre, acompáñanos en este bello día. Acompaña a cada uno de los que estamos aquí representados. Bendice a aquellos amigos que nos ven detrás de aquella pantalla, Señor. Permite que su vida pueda ser más y más contigo, Padre. Que cada día puedan conocerte, que puedan saber quién eres, de poder encontrar ese don maravilloso que tú tienes preparado para cada uno de ellos y de nosotros. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias porque siempre estás con nosotros. A ti te lo pedimos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, apreciados jóvenes, le damos muchas gracias por estar con nosotros durante esta sesión más. Así que agradecemos a Dios y la oportunidad de nuestros compañeros de su visita a este lugar. Esperamos que Dios los bendiga y que podamos seguir atentos a esta hermosa programación. Dios les guarde, Dios les ampare. Un abrazo.